El sonido de monedas cayendo al suelo. Recoge eso, asqueroso. Es más de lo que vales. El rugido de un avión despegando a lo lejos. ¡No! ¡Ese es mi avión! Un silencio pesado. Luego unos pasos lentos que se acercan. Parece que tiene un problema, señor. ¿Usted habla español? Español, inglés, francés, alemán, ruso, latín y, por supuesto, húngaro. 7 idiomas. Los necesito para lo mío. Una pausa cargada. Para pedir limosna. El Boeing Business Jet, una extensión metálica de su ego, surcaba los cielos sobre Europa Central como un halcón plateado dominando territorios ajenos. En su interior, Luciano Valdés ajustó el cierre de su traje Brioni de seda y lana, valorado en más de 10.000 euros, y contempló el paisaje que se extendía bajo sus pies. Budapest, la perla del Danubio, se mostraba ante él no como una ciudad de historia y cultura, sino como un tablero de ajedrez donde acababa de dar jaque mate. Señor Valdés, comenzaremos el descenso en aproximadamente 15 minutos, anunció la voz suave pero profesional de Anya, su azafata personal, a través del intercomunicador. El clima en Budapest es soleado, 22 grados centígrados. Luciano no respondió. Sus dedos, adornados con un reloj Patek Philippe, que costaba más que el apartamento promedio en esa misma ciudad, golpeteaban impacientemente el brazo de su asiento de cuero italiano. Cada minuto en el aire era un minuto perdido. Un momento en que sus competidores podían estar moviéndose, conspirando, intentando arrebatarle lo que por derecho de astucia y poder le pertenecía. ¿Los documentos?, preguntó, sin dirigirse a nadie en particular, pero sabiendo que su asistente, un joven llamado Markovic, que vivía en un estado perpetuo de alerta temerosa, estaría escuchando. «Listos y revisados, señor», respondió Markovic desde el asiento opuesto, alzando una carpeta de cuero negro. «Las firmas están todas en orden. La propiedad del edificio Gellert y los terrenos adyacentes son oficialmente suyos. La empresa Magyar Construcciones ha sido absorbida». Markovic eligió la palabra con cuidado, pero ambos sabían la verdad. No había sido una absorción, sino una ejecución. Luciano había esperado pacientemente, observando cómo la empresa familiar, dirigida por 3 generaciones de los Sabó, se ahogaba lentamente en deuda. Cuando estuvo lo suficientemente débil, había movido sus piezas con precisión quirúrgica. Préstamos llamativos que sabía que no podrían pagar, presión sobre sus proveedores, rumbres estratégicamente filtrados sobre irregularidades fiscales que él mismo había orquestado. Hoy había firmado los papeles que convertían su sueño, un complejo de lujo con vistas al Danubio, en su pesadilla. Arpad Sabó, el patriarca, había llorado en la sala de juntas. Luciano recordaba el sonido de esos sollozos, ásperos y cargados de 70 años de historia familiar destrozada, y sintió una punzada de nada, absolutamente nada. Era el sonido del éxito. El jet tocó la pista con una suavidad casi imperceptible. Mientras rodaba hacia la terminal privada, Luciano deslizó su teléfono y revisó su agenda. Tenía una ventana de 45 minutos para cruzar el aeropuerto, pasar los controles y abordar el vuelo comercial de regreso a Madrid. No le gustaba volar comercial, pero su jet necesitaba un mantenimiento programado en Budapest, y él se negaba a perder una noche más en esta ciudad. Cada hora fuera de su centro de operaciones era una vulnerabilidad. «Recuerde, señor», dijo Markovic, anticipándose a su impaciencia, «debe pasar por inmigración aquí, aunque es una terminal privada. Los trámites son...». «Sé cuáles son los trámites», lo interrumpió Luciano, levantándose. «Usted quédese con el equipaje. Asegúrese de que todo esté embarcado en el vuelo de Iberia. No quiero retrasos». «Por supuesto, señor». Las puertas del jet se abrieron. Luciano descendió por la escalerilla, sintiendo el calor del sol húngaro en su rostro. Lo recibió un funcionario de inmigración con uniforme azul marino y una expresión de aburrida indiferencia. «Pasaporte, por favor». Luciano entregó el pasaporte español, forrado en cuero azul oscuro. El funcionario lo hojeó, miró la foto, luego a Luciano, y pasó el documento por un escáner. La máquina emitió un pitido. «Un momento, por favor», dijo el hombre en un inglés con fuerte acento. Luciano contuvo un suspiro de exasperación. Un momento era el eufemismo universal para problema. «¿Qué ocurre?» «Solo una verificación rutinaria, señor Valdés. Siéntese, por favor».
No tengo tiempo para verificaciones rutinarias, espetó Luciano. Pero el funcionario ya se había vuelto hacia su pantalla de computadora, tecleando algo. Los minutos comenzaron a gotear, cada uno más pesado que el anterior. Luciano sacó su teléfono y marcó el número de su contacto en la autoridad aeroportuaria. Un hombre bien pagado para evitar precisamente este tipo de inconvenientes. Fue directo al buzón de voz. Maldijo en voz baja. Miró su reloj. 32 minutos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el funcionario levantó la vista. Todo en orden. Disculpe la demora. Estampó el pasaporte y se lo devolvió. Buen viaje. Luciano arrebató el documento sin una palabra de agradecimiento y se dirigió a la puerta que llevaba al edificio principal del aeropuerto Ferihegui. Su maletín de cocodrilo, que contenía copias de los documentos de la adquisición, y su computadora portátil, golpeaba su pierna con cada paso enérgico. El reloj le recordaba que ya solo le quedaban 38 minutos. Era justo pero factible. La transición de la terminal privada a la pública fue como sumergirse en un acuario turbulento. La calma y el espacio se disiparon, reemplazados por el caos orquestado de un aeropuerto internacional a media tarde. El zumbido de las conversaciones en docenas de idiomas, el clic-clac de maletas sobre baldosas, el llanto de un niño cansado, las alarmas intermitentes de los carritos de equipaje y el omnipresente anuncio de megafonía, primero en húngaro, luego en inglés, creaban una sinfonía de irritación para los oídos de Luciano. Se abrió paso entre la multitud con la determinación de un torpedo, esquivando familias que caminaban lentamente y grupos de turistas que miraban boquiabiertos las pantallas de salidas. Su destino era la puerta B12, en la otra ala del terminal. Su caminar era rápido, eficiente, sus ojos fijos en un punto invisible, más allá de la muchedumbre, negándose a reconocer la humanidad que se interponía en su camino. Eran obstáculos, meros elementos del entorno que debían ser sorteados. Y fue en ese momento, al intentar esquivar una pila de maletas particularmente voluminosa, cuando su percepción tunnel vision falló por un instante. Un olor lo alcanzó primero, una mezcla agria de sudor viejo, ropa sin lavar y algo terroso como de tierra húmeda. Luego una figura emergió de detrás de una columna, directamente en su trayectoria. Era un hombre anciano, encorvado por el tiempo o el peso de una vida difícil. Visto de reojo, Luciano solo registró una impresión general de miseria. Un abrigo largo y raído, tan descolorido que era imposible determinar su color original, colgaba de sus hombros flacos. Los pantalones estaban manchados y desflecados en los bajos. En sus pies, un par de zapatos deformes y agrietados, que apenas se sostenían juntos. Pero lo que más llamó la atención de Luciano, con un disgusto visceral, fueron las manos. Eran largas, delgadas, cubiertas de una capa de suciedad tan ingrained, que parecía parte de la piel, bajo uñas negras y quebradas. Una de esas manos se extendió hacia él, palma arriba, en un gesto universal y antiguo. La voz que salió del hombre fue un susurro ronco gutural, una cadencia de palabras que para Luciano eran tan significativas como el ruido de las ruedas de una maleta. El idioma húngaro áspero y alienígena sonaba como una súplica, una demanda, una maldición. No lo sabía, ni le importaba. El asco se retorció en el estómago de Luciano. Esta cosa, esta manifestación de fracaso y desidia, se interponía entre él y su avión, entre él y su victoria. La arrogancia, su armadura predilecta, se endureció al instante. Fuera de mi camino, gruñó en español, seguro de su impunidad lingüística. Aparta, basura. El anciano parpadeó, pero no se movió. Sus ojos, de un color gris azulado sorprendentemente lúcido en medio del mapa de arrugas y suciedad de su rostro, se encontraron con los de Luciano. No había agresividad en ellos, ni siquiera súplica ahora, solo una curiosidad cansada, como si Luciano fuera una especie peculiar de insecto particularmente ruidoso. El hombre dijo otra frase, un poco más fuerte esta vez, su voz un crujido de hojas secas. La paciencia de Luciano, siempre un recurso escaso, se agotó. Reaccionó por puro reflejo condicionado, un gesto de desprecio perfeccionado en años de tratar con lo que él consideraba seres inferiores. Metió la mano en el bolsillo de su impecable pantalón, sacó unas monedas húngaras que le habían dado como cambio en el hotel, una cantidad irrisoria,
y en lugar de depositarlas en esa mano sucia, las lanzó al suelo, justo a los pies destrozados del mendigo. Las monedas tintinearon contra el suelo pulido. «Toma», escupió Luciano, una sonrisa cruel y fría retorciendo sus labios. «Recógelas, es más de lo que vales». Pronunció las palabras en español, disfrutando del vacío que creaba, seguro de que su insulto caería en tierra yerma, de que su superioridad permanecería intacta e incomprensible para su objetivo. El anciano miró las monedas en el suelo, luego levantó la vista hacia Luciano. Por un instante, algo parpadeó en esas profundidades grises. No era ira, no era humillación, era algo más complejo, más desconcertante, algo que se parecía peligrosamente a lástima. Pero Luciano no estaba de humor para descifrar las expresiones de los mendigos. Ya había perdido segundos preciosos. Con un resoplido de desdén, rodeó al hombre y continuó su marcha forzada, sin mirar atrás, borrando el incidente de su mente como se borra una mancha molesta. Era nada. Un cero a la izquierda en la ecuación de su día. Llegó a la fila de seguridad con 22 minutos restantes. La fila era larga, serpenteante, un dragón de humanidad impaciente. Luciano maldijo entre dientes, sacó su teléfono y volvió a marcar a su contacto. Esta vez, contestó. ¿Valdez? Lo siento, estaba en una reunión. Estoy en la fila de seguridad de la terminal principal. Necesito pasar ya, dijo Luciano. Su voz un silbido de baja intensidad. Es complicado. Hay protocolos. Déjeme ver qué puedo hacer. Mientras hablaba, Luciano observó cómo una familia con 3 niños pequeños y un carrito de bebé intentaba organizar sus pertenencias en las bandejas, bloqueando toda la línea. La rabia le hervía en las venas. Finalmente, después de interminables minutos, un supervisor con una expresión de fastidio se acercó y, tras una breve mirada a Luciano y un asentimiento casi imperceptible hacia la cámara de seguridad en el techo, lo guió hacia un carril prioritario vacío. «Gracias», murmuró Luciano al supervisor, sin sinceridad alguna, mientras colocaba su maletín, su reloj, su cinturón y su teléfono en la bandeja. Pasó por el arco detector de metales sin incidentes, pero su maletín fue detenido para una revisión manual. «¿Qué hay ahora?», preguntó, su voz cargada de exasperación. El agente de seguridad, un joven con acné y una actitud de fastidio que rivalizaba con la de Luciano, abrió el maletín. «Necesito revisar la computadora. Por favor, ábrala. Es ridículo. Tengo un vuelo que catch. Política, señor. Abra la computadora, ingrese su contraseña y podrá seguir». Con los dedos temblorosos de ira, Luciano abrió la laptop, tecleó su contraseña y mostró la pantalla de inicio al agente. «¿Feliz?». El agente asintió y cerró el maletín. 12 minutos. Luciano lo arrebató y casi corrió hacia la puerta B12. Su corazón latía con un ritmo acelerado y enojado. Podía ver la puerta al final del pasillo, el mostrero de Iberia, la pequeña multitud de pasajeros haciendo cola para abordar. El vuelo IB 3152 a Madrid. Su salvación. Alcanzó la puerta justo cuando la auxiliar de vuelo tomaba el micrófono. «Última llamada para el vuelo IB 3152 con destino a Madrid. Pasajero Valdez, Luciano Valdez, por favor, acérquese inmediatamente a la puerta de embarque». «Estoy aquí», jadeó Luciano, alargando su tarjeta de embarque. La auxiliar de vuelo, una mujer con el pelo recogido en un moño impecable y una sonrisa profesionalmente tensa, tomó la tarjeta. «Caballero, casi lo perdemos». La pasó por el lector. La máquina emitió un pitido agudo y rojo. Ella frunció el ceño. «Un momento, por favor». «¿Qué pasa ahora?». La pregunta de Luciano sonó más como un gruñido. «Su tarjeta no está activa». «Espere, por favor». Habló por su radio en voz baja, demasiado baja para que Luciano pudiera oír. Los segundos se transformaron en minutos. Luciano vio, con horror creciente, cómo el último pasajero de la fila desaparecía por la manga de embarque. Vio cómo la auxiliar de vuelo en la puerta comenzaba a cerrar la computadora. «No», murmuró. «No, no, no». La auxiliar de vuelo se volvió hacia él, su sonrisa ahora teñida de genuina lástima. «Lo siento mucho, señor Valdez. El vuelo ha cerrado. Las puertas están selladas». «Eso es imposible». «Estoy aquí. Abra esa maldita puerta». «No puedo hacerlo, señor. Es una regulación de seguridad. El avión ya está separado de la manga.
Debe dirigirse al mostrador de Iberia para que lo reubiquen en el próximo vuelo. Luciano sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El zumbido del aeropuerto se convirtió en un rugido sordo en sus oídos. Miró a través del pequeño ventanuco de la puerta y vio el avión, su avión, comenzando a retroceder lentamente hacia la pista. Una sensación de impotencia absoluta, tan rara y venenosa para él, le recorrió el cuerpo. Había perdido, había sido derrotado no por un rival empresarial, sino por una serie de trivialidades, de insignificantes obstáculos burocráticos. La rabia estalló entonces, caliente y descontrolada. Gritó, insultó al auxiliar de vuelo, a la aerolínea, a Budapest, a los Szabo, a su piloto, a Markovic, al mendigo que lo había retrasado. Exigió ver a un supervisor, amenazó con comprar la aerolínea y despedir a todos. Su voz, distorsionada por la furia, resonó en el área de embarque, atrayendo miradas curiosas y avergonzadas. La auxiliar de vuelo mantuvo la compostura, pero su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de profesionalismo tenso. Señor Valdés, por favor, cálmese. Debe dirigirse al mostrador de... No me diré a ningún lado hasta que me pongan en ese avión. ¿Me escuchan? Es mi avión. Pero el avión ya se alejaba, cada metro una burla final. La realidad fría e implacable comenzó a filtrarse a través de su ira. Estaba atrapado, en Budapest, por la noche, solo. El agotamiento súbito que siguió a la rabia fue casi físico. El aire salió de sus pulmones como si se hubiera golpeado. Su postura arrogante se desinfló, se quedó allí, de pie frente a la puerta cerrada, mirando fijamente el vacío donde momentos antes estaba su salvación. Las monedas de la humillación que había repartido tan alegremente le estaban siendo devueltas con intereses. Y entonces, una presencia se materializó a su lado. No había sonido de pasos, ni un cambio brusco en la luz, simplemente estaba ahí. Luciano giró la cabeza, lentamente, los músculos del cuello tensos. Era él, el mendigo, el anciano del abrigo raído y las manos sucias. Estaba parado a 1 metro de distancia, observándolo no con la curiosidad vacía de antes, sino con una atención intensa y clara. Esos ojos grises, ahora Luciano podía verlos bien, no pertenecían a un demente o un ebrio. Contenían una inteligencia serena, una lucidez que resultaba profundamente discordante con su apariencia. El silencio se extendió entre ellos durante un latido incómodo. Luciano estaba demasiado devastado incluso para sentir asco. El anciano abrió los labios agrietados y secos, y cuando habló, las palabras que salieron no fueron el gutural susurro húngaro de antes. Fueron un español perfecto, claro, educado, con una dicción impecable que habría sonado apropiada en un auditorio universitario o en los salones de la alta sociedad que Luciano frecuentaba. Cada sílaba era una gota de agua helada cayendo sobre la nuca de Luciano. Parece, dijo el hombre, y su voz era un celo grave y calmado, que tiene un problema, señor. La frase, tan simple, tan precisa, atravesó la armadura de Luciano como si fuera de papel. No era una pregunta, era una declaración, un diagnóstico frío e incontrovertible de su situación. Y el sonido de su propio idioma, saliendo de esa boca, en ese momento, después de todo lo ocurrido, fue lo más aterrador que Luciano Valdés había experimentado en toda su vida. El mundo se redujo a ese pasillo de aeropuerto, a la puerta cerrada de su vuelo perdido, y a los ojos grises e imperturbables del hombre al que había llamado basura. La arrogancia de Luciano, su escudo y su espada, yacía hecha añicos a sus pies, y solo entonces, en el silencio atronador que siguió a esas palabras, comenzó a comprender el verdadero precio de su impaciencia. Luciano no tenía alternativa. Asintió, derrotado. Emil transmitió la información. La empleada tecleó, les dio unos nuevos pases de embarque provisionales y les indicó que el mostrador de Austrian Airlines estaba en otra terminal. Al alejarse del mostrero, Luciano se sentía vacío. Emil caminaba a su lado en silencio. Después de un rato, fue Luciano quien rompió el mutismo. Necesito un hotel, algo cercano, decente. Decente es un término elástico, dijo Emil. Se refiere a uno de 5 estrellas con baño de mármol y minibar, o a uno donde las sábanas estén limpias y no le roben la cartera. Luciano lo miró con fastidio. ¿Usted qué sabrá de hoteles de 5 estrellas? En el pasado, más de lo que cree, respondió Emil de manera críptica. Pero hoy conozco un lugar cerca. No es el Four Seasons,
pero es limpio y el dueño no hace demasiadas preguntas. Puedo negociarle el precio. Los extranjeros suelen pagar el doble. Caminaron hacia la terminal de Austrian Airlines. El proceso se repitió. Emil manejó la interacción con una eficiencia serena, traduciendo, explicando, suavizando las aristas de la frustración de Luciano. Lo colocaron en el puesto número 8 de la lista de espera para el vuelo a Viena. Una posibilidad remota. Era casi noche cerrada. A través de los ventanales del aeropuerto, Luciano veía las luces de la ciudad titilando en la distancia, un recordatorio de su encarcelamiento. El hambre comenzaba a hacer mella en él. «Necesito comer algo», dijo casi para sí mismo. «El food court de esta terminal es caro y malo», opinó Emil. «Sé un lugar mejor, en el sótano, donde comen los empleados del aeropuerto». Luciano frunció el ceño. «No pienso comer en un comedor de empleados». «Como quiera», se encogió de hombros Emil. «Puede pagar 15 euros por un sándwich mustio y un café aguado arriba, o puede pagar 3 por un goulash decente y una cerveza que sabe a cerveza abajo. La decisión es suya». La mención del goulash, un plato que había probado y disfrutado en silencio durante su estancia, tentó a Luciano. Además, la idea de alejarse de las miradas curiosas de los viajeros era atractiva. «¿Y cómo es que usted tiene acceso al comedor de empleados?» «Oh, uno hace amigos», dijo Emil con un brillo de humor en los ojos. «O al menos, aprende a volverse invisible en los lugares correctos». Descendieron por unas escaleras poco transitadas hasta un nivel inferior. El ambiente cambiaba por completo. La ostentación pulida del aeropuerto internacional daba paso a una funcionalidad austera. Pasillos de cemento limpio, tuberías vistas, carteles en húngaro. El comedor era una sala grande con mesas largas de formica, sillas de plástico y un mostrador de autoservicio, donde una mujer corpulenta servía raciones generosas de comida reconfortante. El aire olía a caldo, carne especiada y pan fresco. Unos cuantos empleados uniformados, azafatas, personal de limpieza, técnicos, comían en silencio, mirando sus teléfonos. Algunos saludaron a Emil con una inclinación de cabeza o una palabra breve. Él correspondía con naturalidad. «Espere aquí», dijo Emil. «Yo pediré». Luciano se quedó de pie, sintiéndose fuera de lugar en su traje de miles de euros, observando cómo el mendigo interactuaba con la mujer del mostrador. Hablaron brevemente, ella sonrió, una sonrisa genuina, no profesional, y le sirvió 2 platos humeantes de goulash y 2 jarras de cerveza rubia oscura. Emil pagó con unas monedas que sacó de su bolsillo, no las que Luciano había tirado, otras, y llevó la bandeja a una mesa en un rincón. «¿Cómo?», empezó Luciano, sentándose con incomodidad. «Ilona perdió a su marido hace unos años», explicó Emil mientras colocaba un plato y una jarra frente a Luciano. «A veces por las noches, me deja ayudarle a limpiar las mesas. A cambio, me sobra algo de comida. Hoy, tiene un invitado». Luciano miró el plato. El goulash olía increíblemente bien, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera olido en los restaurantes de lujo de la ciudad. Tomó una cuchara, de metal, no de plástico, y probó. Estaba delicioso, rico, sustancioso, lleno de sabor. Comió con un apetito que le sorprendió. La cerveza fría y amarga era perfecta. Emil comía con movimientos económicos y precisos, sin prisa pero sin perder una miga. Observaba a Luciano por encima de su jarra. «¿Ve? A veces, lo mejor se esconde en los sótanos». Luciano no respondió, concentrado en la comida. El calor del guiso y el alcohol de la cerveza comenzaron a relajar sus músculos tensos. La rabia daba paso a un cansancio abrumador y a una curiosidad creciente por el enigma que tenía frente a él. «¿De dónde?», tragó un bocado. «¿De dónde habla tan bien español? ¿Inglés? ¿Húngaro? Obviamente». Emil dejó su cuchara. «El húngaro es mi lengua materna. El español lo aprendí hace mucho tiempo. Pasé una temporada en Salamanca. Dicté un par de seminarios en la universidad, de hecho, filología comparada». Luciano casi se atraganta. «¿Usted fue profesor?». «Algo así», asintió Emil, y por primera vez, una sombra de algo que parecía dolor cruzó su rostro. «Hace una vida. Oeste 2. ¿Y el inglés? ¿Francés?». «El inglés es indispensable para la academia. El francés, por placer. También domino el alemán, un poco de ruso, y me defiendo en latín y griego clásico. Los idiomas fueron mi vida».
durante un tiempo. Luciano lo miró, incapaz de conciliar la imagen del erudito poliglota con la del mendigo sucio que tenía delante. ¿Qué pasó? Emil bebió un sorbo largo de cerveza. La vida, señor Valdés, la vida pasó, como le pasa a todo el mundo, solo que a algunos nos golpea con más fuerza cuando ya estamos en el borde del precipicio. ¿Y por qué? Luciano hizo un gesto vago, abarcando la ropa raída, el contexto. ¿Por qué esto? ¿Por qué no?, replicó Emil con una sonrisa triste. Es tan buen lugar como cualquier otro para terminar. No hay mucho que robar. La gente suele dejarte en paz después de un tiempo, y las vistas desde el puente de Margarita al amanecer son espectaculares. Hizo una pausa. Además, los libros son pesados, y la sabiduría, al final, no llena el estómago. ¿Libros?, preguntó Luciano, perdido. La limosna, aclaró Emil, y su voz perdió toda traza de humor. No era para comida, o no solo para eso. Iba a comprar un libro, una antología de poesía de Sándor Pettenfi, una edición vieja que tienen en una librería de segunda mano cerca de aquí. Miró a Luciano directamente. Las monedas que tiró al suelo casi alcanzaban. El golpe de vergüenza fue tan físico que Luciano retrocedió en su silla. Recordó el sonido metálico contra el suelo, su sonrisa de superioridad, la expresión del anciano. No había sido lástima lo que había visto en esos ojos grises. Había sido resignación, el conocimiento profundo y cansado de que siempre habría hombres como Luciano Valdés en el mundo. Yo no lo sabía, murmuró, y la disculpa sonó patética incluso para sus propios oídos. Claro que no, dijo Emil, y su voz no era acusadora, sino factual, como si estuviera estableciendo una verdad científica incuestionable. Usted no veía un hombre, veía un obstáculo, una mancha en su paisaje perfecto, una cosa. ¿Cómo iba a importarle qué podía desear esa cosa? Luciano no supo qué responder. Bajó la mirada hacia su plato, ahora vacío. El goulash, tan sabroso momentos antes, le pesaba en el estómago como una piedra. Emil se levantó. Vamos. Necesita un hotel. Y yo, bueno, tengo un banco en el que dormir que tiene una vista aceptable del río. Salieron del comedor de empleados y tomaron un tren gratuito que conectaba las terminales. Durante el trayecto, en silencio, Luciano observaba a su extraño compañero de viaje. Emil miraba por la ventanilla la pista iluminada. Y por un instante, en el reflejo del cristal, Luciano creyó ver el destello de otro hombre, uno con corbata y tal vez una chaquera de tweed, contemplando un horizonte muy diferente. Era solo un espejismo, un juego de luces y sombras, pero se le quedó grabado. Emil lo guió a un hotel pequeño y modesto a pocos minutos del aeropuerto a pie. No era un 5 estrellas, pero estaba limpio. Emil habló con el recepcionista, un hombre joven con tatuajes visibles, en un húngaro rápido y coloquial que Luciano no pudo seguir. Negoció el precio, consiguiendo una tarifa que Luciano supo que era justa, no inflada para turistas. Le he dicho que es un académico español que perdió el vuelo, le explicó Emil. Suele funcionar mejor que magnate despótico. Luciano recibió la llave. Una llave real, no una tarjeta, y se encontró de pie frente a Emil en el vestíbulo desierto. La deuda que tenía con este hombre era tan extraña, tan intangible y tan enorme, que no sabía cómo saldarla. Metió la mano en el bolsillo, sacando su cartera de cocodrilo. Déjeme pagarle por su ayuda. Por la cena, por el libro, dijo, sacando un fajo de billetes de euro. Tome. Es lo menos. Emil alzó una mano, deteniéndolo. Su expresión se había endurecido. Guarde su dinero, señor Valdés. Pero, el libro de poesía. Usted dijo. Dije que casi alcanzaba, lo corrigió Emil. No que lo necesitara para vivir. Hay cosas que no se compran. La dignidad es una de ellas. La lección de esta noche, espero, es otra. Luciano se quedó con los billetes en la mano, sintiéndose absurdamente tonto. Entonces, ¿por qué hizo todo esto? Emil lo miró por un largo momento, y en sus ojos ya no había ni ironía ni tristeza, solo una lástima profunda y antigua. Porque alguien tuvo que hacerle ver, dijo suavemente, y porque, a pesar de todo, aún creo que ningún hombre es una isla completamente perdida. Buenas noches, señor Valdés. Espero que su vuelo salga mañana. Y antes de que Luciano pudiera decir otra palabra, Emil Kovacs se dio la vuelta y salió por la puerta giratoria, desapareciendo en la fría noche budapestesa, dejando atrás solo el leve olor a viento y abrigo viejo,
y el peso aplastante de una humildad aprendida a la fuerza. Luciano subió a su habitación, una estancia pequeña y anónima. Se sentó en la cama, mirándose las manos vacías. Por primera vez en décadas, su dinero no había servido para nada. No había comprado su salida, no había comprado su comodidad, y desde luego, no había comprado el respeto o la ayuda del hombre al que más había necesitado. Esa ayuda se había ganado de otra manera, de una manera que Luciano apenas comenzaba a vislumbrar, y que tenía un precio mucho más alto que el de un fajo de billetes. Esa noche, acostado en una cama que no era la suya, Luciano Valdés, el conquistador, el depredador, no pudo dormir. Las palabras de Emil Kovacs, el mendigo poliglota, resonaban en su cráneo, cada una moneda de verdad, que le devolvía el cambio de su propia arrogancia.